Ok, mi gente, hoy con nuestro nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre la violencia intrafamiliar, que es un tema que preocupa cada día a la humanidad. Y quiero empezar utilizando las palabras del señor Jean-Paul Sartre cuando nos decía que sea cual sea el método de manifestación de la violencia es un indicador que esa familia puede ser un fracaso o que está en alto riesgo. La violencia intrafamiliar, también conocida como la violencia doméstica, es aquella que ocurre en el seno de una familia, entre las personas que comparten un mismo techo, e incluye un conjunto de acciones que atenta contra la dignidad y la integridad física, psicológica, social, económica, sexual y de género de uno de los miembros de ese grupo familiar. La violencia intrafamiliar puede manifestarse como una violencia directa a través de un maltrato físico, pero también puede tomar o adquirir un tinte más sutil. En ese sentido, estaríamos hablando de la violencia intrafamiliar psicológica, enmarcada por un comportamiento como el acoso, la intimidación, la humillación, la coerción económica y el trato silencioso. El trato silencioso consiste en evitar hablarle a una persona como un mecanismo de castigo. Lo único cierto es que la violencia intrafamiliar es una triste realidad que día a día ha venido tomando mucho más fuerza en diversos hogares, dejando a su paso unas profundas heridas emocionales, y sus consecuencias son devastadoras para la persona que lo vive, para quien lo sufre. Además, a eso afecta significativamente el equilibrio familiar. Las víctimas de la violencia intrafamiliar suelen ser las personas más vulnerables y dependientes. Entre ellas podemos hablar de los niños, en algunos casos de las damas, de los adultos mayores o personas que puedan vivir o sufrir una patología, bien sea física o psicológica, mental. Sin embargo, en todas las relaciones donde exista un gran desequilibrio de poder, hay una persona propensa a convertirse en la víctima de un maltratador. La preocupación de la sociedad por los casos de violencia intrafamiliar cada día va en aumento, a la vez que crece el nivel de conciencia sobre esta realidad que en el pasado quedaba limitada al interior o a la intimidad de los hogares. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un tercio de las mujeres que en algún momento han sostenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física o violencia sexual. En algunos países, esta cifra de mujeres víctimas de violencia doméstica supera estos estándares. Asimismo, se ha podido identificar que por lo general son las madres quienes ejercen con más frecuencia la violencia hacia sus hijos o a sus hijas, pero que son los padres quienes suelen cometer abusos sexuales y ejercen un maltrato que puede generar lesiones mucho más graves y en algunos casos hasta la muerte. Con el reconocimiento de estas cifras, la mejor manera que tenemos para luchar contra la violencia intrafamiliar consiste en darle publicidad a este tipo de prácticas indeseadas, sacándolo de las cuatro paredes del hogar para eliminar ese estigma que la rodea. Entre las principales o entre los diversos tipos de violencia que más comunes se habla de la violencia física, de la violencia económica, de la violencia de género y la violencia psicológica o emocional. En esta ocasión se quiere enmarcar la violencia en el nicho familiar. Por eso les vengo hablando de violencia intrafamiliar y decirles que la violencia de pareja, la violencia conyugal, es toda aquella que ejerce uno de los miembros de esa pareja sobre el otro y que el objetivo principal es someter a la víctima, generando con ello unos daños físicos o daños psicológicos. Ojo, toda relación en la que existe un desbalance de poder y que uno de los dos someta al otro, manipule al otro, implica una situación que le violenta sus derechos. También hablamos de la violencia paternofilial, reconociendo que los padres deberían ser la principal fuente de apoyo y validación emocional de sus hijos, pero es entendible que no siempre es así. En ocasiones se instauran unas situaciones de violencia doméstica en las cuales los niños se convierten en las principales víctimas. Esta se puede manifestar de muchas maneras. El maltrato físico es una de las más comunes en la edad infantil, ya que los niños se convierten en los más indefensos y esas violencias van desde los golpes, las quemaduras,
hasta las sacudidas, que pueden provocar graves lesiones en los pequeños. Una forma particular de este tipo de violencia intrafamiliar es la negligencia emocional, que implica que los padres no satisfacen las necesidades afectivas de sus hijos, asumiendo una postura o una actitud distante de ellos. El maltrato psicológico también es muy frecuente cuando se habla de la violencia intrafamiliar, manifestándose bajo la forma como la hostilidad verbal, el desprecio, el rechazo, la indiferencia, las amenazas y el confinamiento. Estos tipos de maltrato influyen negativamente en el adecuado desarrollo de la personalidad infantil, impidiendo desarrollar un apego seguro, que es indispensable en el transcurso de la construcción de esa identidad, de esa construcción de su vida social y su propia autoestima. Además, también hablamos de lo que es la violencia filioparental. Este tipo de violencia, también conocida como la violencia ascendente, hace referencia a la violencia que ejercen los hijos contra sus progenitores. La violencia filioparental ha aumentado de manera significativa en los últimos años, tratándose de una serie de conductas reiteradas y agresiones físicas, agresiones verbales o agresiones no verbales, dirigidas a los padres o a los adultos que ocupan ese lugar. La violencia filioparental ha estado relacionada generalmente con las prácticas permisivas de crianza, con la negligencia o con la ausencia física o emocional de esos padres. Además, es muy importante que sepas que muy pronto viene la segunda parte de la violencia intrafamiliar. Y para terminar, quiero decirte que no olvides que tú tienes el control.